Chillán había despertado. Grandes llamaradas iluminaban el cielo y eran reflejadas a los pies del lago hundido. La tierra se remecía nuevamente y echaba por tierra las ambiciones del hombre. Un terremoto trastoca en un instante las más firmes ideas. La tierra, el emblema mismo de la solidez. Decían las notas de Charles Darwin en su visita por Chile en el año 1835, donde presenció un terremoto que azotó el país y la erupción de los volcanes Osorno y Calbuco. En 1841, Bernard Eunon Filippi, un explorador prusiano, visitó el inexplorado lago Llanquihue. Tomaba notas de las distancias, relieves y la naturaleza. Filippi se había instalado en Ancud hace poco tiempo, donde se dedicó a explorar y cartografiar la zona sur del país. Más tarde fue contactado por el Estado chileno, quien le había encomendado la tarea de estudiar la zona de Llanquihue para entender sobre el potencial que ésta podía tener para la nueva república en formación. Mientras exploraba las orillas del lago Llanquihue, imaginó esta indómita naturaleza siendo arada, trabajada y habitada. La revolución industrial, una transformación económica, social y tecnológica, que se había iniciado a fines del siglo XVIII en Inglaterra, trajo grandes avances que se extendieron años más tarde a toda Europa. La riqueza se multiplicó, la gente migró de los campos a las ciudades colapsaban y se transformaban rápida y constantemente. Mientras la oleada migratoria del capitalismo llevaba gente a los centros industriales europeos, una segunda corriente los mandaba al otro lado del mar. Australia, Sudáfrica, América del Norte y América del Sur recibieron a millones de europeos en búsqueda de nuevas oportunidades. Los dirigentes de los nuevos países buscaban imitar a Europa. La consideraban sinónimo de progreso. Tras la renuncia de O'Higgins en 1823, sucedieron varios gobiernos, movimientos militares, nuevas ideas para gobernar el país acompañadas de fuertes diferencias. Los recursos del país eran escasos. No existía una industria que sustentara a ninguna idea de gobierno. La idea de traer colonos agrícolas al país surgió desde los comienzos de la independencia de Chile, pero la inestabilidad no permitía asegurar una colonización. Desde 1812, antes de siquiera consolidar la independencia de Chile, el entonces general José Miguel Carrera había enviado a Francisco Antonio Pinto como emisario a Europa para contratar colonos irlandeses católicos para ubicarlos entre los ríos Biobío e Imperial. Una causa importante de varias migraciones se originó en las recurrentes crisis agrícolas que sufrieron varios países, como Irlanda, que sufrió una hambruna entre 1845 a 1847, lo que presentó otra oportunidad para buscar colonos europeos, con el proyecto de Andrew Doe, que buscaba contratar 10.000 colonos irlandeses para el sur de Chile. Incluso con los años de consolidación de la nueva república, aún no era posible un proyecto para colonizar las provincias del sur. Filippi, mientras registraba la topografía de las orillas del lago Llanquihue, imaginó la llegada de compatriotas alemanes y prusianos al lago. Tenía contactos en Alemania con quienes podía juntar a un cierto número de familias colonas para traerlas a Chile. Presentó la idea al intendente de Valdivia, el cual transmitió a Santiago con cierto escepticismo que este nuevo plan de colonización pudiera funcionar. Muchos planes ya habían fallado antes.
El paso que faltaba para garantizar que una familia quisiera atravesar el mundo para establecerse en un país desconocido era el de establecer una nueva ley que finalmente diera forma definitiva a la colonización y poder así otorgar tierras estatales. De esta forma, una comisión confeccionó y presentó una ley que fue aprobada en 1845 durante el gobierno de Manuel Bulnes, la Ley de Inmigración Selectiva. Con la promulgación de la ley, Filippi decidió actuar. Se contactó con casas comerciales alemanas en Valparaíso para iniciar la colonización de manera privada. Filippi y sus asociados compraron tierras en las cercanías del río Bueno, al tiempo que su hermano mayor reclutaba en las tierras germanas a los primeros colonos. En 1846, en el velero Catalina, llegaron las primeras familias de colonos alemanes. El rumor de la colonización que se realizaría en las provincias del sur había llevado a un proceso de especulación de la tierra, y las compras realizadas por los socios de Filippi estuvieron sujetas a irregularidades que llevaron problemas al asentamiento de la colonia. Muchos de los colonos se debieron dispersar en Río Bueno, La Unión, Valdivia y Osorno. Chile estaba demasiado lejos, y era demasiado costoso para atraer inmigrantes. Con la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas, se desarticuló el antiguo orden europeo. Los ideales liberales y nacionales se habían desatado en Europa. Las monarquías, tras derrotar a Napoleón Bonaparte, querían restaurar su poder reprimiendo las libertades individuales, aplicando censura del libre pensamiento. Esto generó tensiones sociales y políticas, lo que junto a la revolución industrial y los cambios económicos convirtió a Europa en una bomba de tiempo. En 1848, una insurrección popular en París obligó a abdicar al rey Felipe I de Francia. Este ejemplo dio puntapié inicial a una oleada revolucionaria en toda Europa, la Primavera de las Naciones. Burgueses y proletarios salieron a las calles para demandar libertades políticas y económicas. La principal demanda de los revolucionarios germanos era la unificación de una única nación libre, Alemania. Miles de personas marchaban en las calles con la bandera negra, rojo y dorado, la bandera que representaría los ideales liberales. Alemania nunca había sido un solo estado. El antiguo imperio alemán, que desapareció en la invasión de Napoleón, era una agrupación de principados independientes. Tras la restauración, se perpetuó la división de Alemania en 38 estados. Desde las calles y las barricadas, forzaron a los monarcas a formar gobiernos liberales. Los dirigentes liberales se reunieron en una asamblea en Frankfurt para redactar una constitución para el futuro Estado alemán. Las divisiones políticas, radicalización de la revolución y problemas externos hizo que la asamblea fuera perdiendo fuerza. Los monarcas aprovecharon esta oportunidad para volver a hacerse con el poder. Este fue el fin de la revolución. Muchos liberales frustrados con la derrota de la revolución ya estaban migrando al Nuevo Mundo. Filippi se encontraba en Alemania designado por el Estado chileno con la misión de reclutar colonos, publicando folletos y libros para dar a conocer a Chile. Un grupo de simpatizantes de la revolución liberal, atraídos e inspirados por los relatos de Filippi y la propuesta del Estado chileno, decidieron apoyar el proyecto y emigrar a Chile para crear una Alemania libre en el fin del mundo.